Mundo Fino TV. Televisión a otro nivel. Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. Como siempre, compartimos con ustedes algún pensamiento que sea de interés personal o familiar. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. No hay nada oculto que no llegue a saberse. No hay nada nuevo bajo el sol. Hoy, como cada miércoles, estaremos compartiendo con nuestro jurisconsulto, nuestro invitado especial, René del Rosario. Bienvenido, René, a Conceptualizando. Buenas tardes, Julián. Buenas tardes. Muy bien, encantadísimo de una vez más estar con tu público, un público cautivo. Veo que los índices de seguidores te siguen aumentando, te ha vuelto toda una celebridad. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con tan selecto público de tus fieles seguidores. René, tú sabes que recientemente murió Joséito Mateo. Ajá. Y Joséito dejó muchos merengues buenos, pero hay un merengue que se relaciona mucho pues con el ambiente político dominicano y es un merengue viejísimo. A mí me gustaría que lo escucháramos por lo menos 10 segundos, que producción me ayude con ese video, con ese audio de ese merenguito. A ver qué tú piensas de eso, por favor. Producción, ¿qué pasó? Ay, mi madre, salían huyendo los muchachos de producción. Tú sabes que Joséito Mateo, el rey del merengue, y nosotros, desde que supimos su muerte, dijimos, bueno, pero es que este señor merece una bandera a media asta. Y finalmente así fue. Pero lo que tú no sabes es que dio brega a eso, porque habían corrientes políticas que no estaban de acuerdo. Sí, recuerda que se le vinculó de manera muy enérgica a que él estuvo muy cerca del régimen de Trujillo. Pero, y yo pienso que ese merenguito, que no sé por qué... No, pero él era un artista. Que sí, pero y otros artistas también tuvieron cerca del régimen. Era una persona que tenía una cercanía muy directa con el sentimiento popular. Sí, porque era un artista. No sé qué ha pasado con Eucri. Uno de los Eucri artistas me ha dejado abandonado, Eucri. Bueno, eso quiere decir que no. Le ha dado brega compartir este pequeño audio, pero lo pudiéramos compartir un poquito más adelante. Tú sabes que la semana pasada y a inicio de esta semana, René, nosotros comenzamos a compartir con la audiencia y hemos compartido con ellos, le hemos abierto el programa. Le hemos dado la posibilidad de que nos escriban a través de nuestra cuenta de internet. Lo han hecho, algunos de ellos pues han comenzado a escribirnos. Y algunas personas pues
ya hicieron esos escritos, y precisamente el tema que vamos a abordar hoy tiene mucho que ver con ese interés que la gente ha mostrado y tiene que ver con el caso de Brecht. Me cuenta ya producción que tiene el audio. Vamos a escuchar brevemente este audio, René, porque realmente llama la atención para el ambiente político. Adelante, Eucri. Estamos más y compadre, somos los ratones, me voy. Aquí te Mira, recuerda... Pero escúchame, yo quiero que le demos respuesta a esta audiencia que ha estado muy interesado en el tema de Odebrecht, este expediente que ha sometido el procurador, pero me gustaría que iniciáramos con una pregunta que yo tengo aquí, y es diferenciar ese pensamiento jurídico que distingue la filosofía del derecho, si se le quiere llamar así, de lo que es verdad según la gente, ¿verdad? Y lo que es verdad según el proceso judicial, lo que se puede probar, como hacer esa distinción filosófica de ese pensamiento, no sé si llamarle doctrinal o cómo llamarle, ustedes los juristas, y entonces pudiéramos entonces comenzar a contestar una serie de interrogantes que tenemos aquí. Mira, Julián, Immanuel Kant, que es la primera persona que trata desde el punto de vista filosófico el tema de la verdad que tiene que ver con los tribunales. En principio, Immanuel Kant hace una división de la verdad y dice que existe una verdad objetiva y son esas informaciones que nacen del objeto, desde una defractación de su composición atómica, desde lo mínimo hasta lo mucho. De hecho, desde el punto de vista de Immanuel Kant, ningún ser humano puede llegar a la verdad objetiva, ningún ser humano. Si te preguntáramos a ti, Julián, ¿qué es esto desde el punto de vista de la verdad objetiva? Sería imposible, tú pudieras dar una descripción, bueno, un lapicero, tal o cual marca, pero si te preguntáramos cuál es su composición atómica, desde cada uno de sus elementos atómicos, sería imposible la verdad objetiva para los seres humanos, por más científico que fuésemos, ¿verdad? La verdad subjetiva es, a su vez, desde el punto de vista de Immanuel Kant, esa información que el sujeto tiene del objeto. Es una verdad subjetiva. Y la verdad jurídica es la información que el litigante va a aportar a la jurisdicción con la finalidad de influir en la convicción del juzgador, buscando darle fin al círculo hermenéutico. ¿Qué es el círculo hermenéutico? Es una explicación que el litigante da de su caso con la finalidad que sea interpretada por el juzgador y que a su vez el juzgador dé una explicación en una síntesis, se llama sentencia. Por eso se llama sentencia. Sentencia es una síntesis. Sí, es una síntesis de la tesis y de la antítesis. La tesis es lo que formula el litigante a título de acusador y la antítesis son los argumentos a contrarios que formula el litigante a título de defensa. Una tesis y una antítesis. Sí, y de esas dos figuras deontológicas se forma una tercera figura deontológica que es la síntesis o la sentencia. Entonces, esta síntesis va a estar basada, al igual que la tesis y que la antítesis, en argumentos de carácter demostrativo. La demostración es una figura retórica que indica la tesis precedente, y argumentos probatorios. ¿Qué son los argumentos probatorios? Son esos argumentos que parten de elementos convictivos que van a dar respuesta a la pregunta ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? Estamos ahí hablando de las pruebas que certifican la existencia del hecho, pruebas certificantes. Y luego, en ese conjunto de argumentos probatorios, tenemos que dar respuesta a la pregunta ¿quién? ¿Quién es la víctima?
quién es el imputado, quién es el ofendido, quién es el ofensor. Va a depender de la materia, va a tener distintos nombres dependiendo de la rama del derecho. Quedémonos en la parte penal, porque Odebrecht tiene que ver con la parte penal. Entonces, aquí estamos hablando de una víctima, que es la sociedad. Imputados son las personas que tuvieron dominio del hecho. Tú tienes que identificar, y por qué él te decía que el expediente no iba a servir. Ahora te das cuenta por qué no. Sí, pero vamos a llegar ahí. Tú tienes que identificar cuál ha sido la acción o movimiento que a su vez ha alterado el mundo exterior y que ha afectado a un interés jurídicamente protegido del cual esa persona que está siendo imputado no tenía disposición. Eso es lo que se llama la verdad jurídica. La verdad jurídica. Entonces, otra cosa. Esa verdad jurídica va a estar reglada por un conjunto de procedimientos a observar, procedimientos que van a considerarse en la recolección de esta evidencia. Tiene que ser una evidencia sana desde el punto de vista procesal. Valorativos. Los elementos valorativos del tribunal tiene que tomar en consideración su pertinencia, su utilidad, su necesidad, su relevancia a los fines de ayudar a hacer una prueba certificante o una prueba vinculante. Entonces, con este pensamiento, digamos que doctrinal de lo que es el enfoque jurídico para la solución de los casos que se presentan, ya quedó de lado aquello que se conocía como íntima convicción. Y ahora es lo que se puede probar. Sana crítica. La sana crítica. Sí, eso está basado en el principio de libertad probatoria. Esa libertad probatoria va a estar reglada en su valoración por la lógica primero, luego la ciencia y por último la máxima de experiencia. ¿Cómo así? ¿La máxima de experiencia es la jurisprudencia? No, puede ser la jurisprudencia, pero también son presunciones. En el derecho existen las presunciones juret et juret, son unas presunciones que no admiten pruebas en contrario, solamente tenemos dos. La nulidad de todos los actos suscritos por menores, se reputa nulo, no importa la destreza y la habilidad que muestre el menor. Y la siguiente, la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Una vez se ha juzgado algo, ya eso es así, salvo las posibilidades de interponer en materia penal el recurso de revisión ordinario ante la Suprema Corte de Justicia o la revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional. ¿Cómo es, René, y esto es muy a grosso modo, para poder llegar a los temas de interés que responden las inquietudes de nuestra audiencia? ¿Cómo es el proceso penal actual, pero a grosso modo, es decir, sin entrar en profundidades? ¿Cuáles son los pasos? Característica. No, más que la característica, ¿cuáles son las fases? Sin entrar en detalle en cada una de ellas. El proceso penal en República Dominicana tiene la siguiente fase. Una fase de investigación que va a culminar con el acto conclusivo, que va a ser presentado el archivo, si es el Ministerio Público, o la acusación. Es importante recordar a los amables y las amables radiotelevidentes que en la fase de investigación en República Dominicana, la víctima constituida en querellante tiene un papel protagónico. ¿Qué significa esto? Que ese principio de summa potestad y presente en el gobierno, es decir, nadie tiene más poder al interno de un Estado que el gobierno, en República Dominicana en materia de acusación se ha visto, dicen algunos, que está afectado, porque esa víctima puede acusar a un particular y conseguir inclusive una condena, indistintamente que el brazo punitivo del Estado encabezado por el Ministerio Público no le interese continuar con la acusación. En el caso Odebrecht, que es el caso que nos ocupa, no hay una víctima directa, sino que la víctima es el Estado, y el Estado va a estar representado por el Ministerio Público. Hay casos donde la víctima directa de una situación penal, pues también sus familiares se pueden constituir y también pueden, pues, querellarse, no sé si dentro de la parte penal o en la parte civil. No, de la parte es lo que te digo. Pero entonces, en este caso de Odebrecht, aunque el Estado es la víctima, la sociedad como tal, organizaciones que están en la sociedad, partidos políticos, ONG, una persona física, puede decir, bueno, a mí no me importa que por ejemplo, el Ministerio Público no se querelle, yo me voy a querellar. ¿Eso se puede? Sí, puede. Lo que pasa es que en República Dominicana, la historia reciente de República Dominicana, una persona que está en los tribunales, esto pendiente de decidirse,
estuvo haciendo procesos como eso, resultó muerto y entonces ahora las organizaciones como que tienen un poquito de temor de acusar a funcionarios públicos. Nadie ha querido hablar de eso. Estamos hablando del caso Junior Ramírez, ese desafortunado hecho en el cual resulta muerto este joven catedrático universitario ha sido un revés en ese tipo de persecuciones. Ha estado salpicado de una serie de situaciones que no vamos a entrar aquí en detalle, pero lo que sí no hay duda para nadie es que resultó tiroteado y en un arroyo tirado su cadáver. Entonces, las personas han dejado, a partir de ese hecho, que sea el Ministerio Público que persiga los hechos punibles de acción pública. Sin embargo, la normativa procesal penal permite que organizaciones puedan ser querellantes en tipo de asuntos en donde está afectado el interés colectivo. Entonces, en esa etapa de investigación hay una querella, hay una investigación, hay un... Pero en el caso de Odebrecht no hubo querella. El Ministerio Público en los casos de acción pública puede activarse automáticamente. Sí, por apoderamiento directo. O sea que en un caso penal o hay un apoderamiento directo o hay una querella. Tres maneras. De tres maneras. Sí, puede ser una denuncia que haga un particular que no tiene la condición de querellante o que tenga la condición de querellante. O sea, una víctima de las que reconoce, una víctima primaria, ¿sí? se denomina víctima primaria a aquella persona que la legislación le ha señalado como víctima, no necesariamente que haya recibido el perjuicio, y te puedo poner muchísimos ejemplos. Esa persona puede ser, si él quiere, no tiene que ser querellante, puede denunciar el hecho simplemente, pero también puede ser querellante. Entonces estamos a la presencia de un apoderamiento de la jurisdicción represiva por parte de un particular sin interés en el asunto. Que busca un abogado. Nada. Va y denuncia. Denuncia. Mire, yo tengo conocimiento de que se ha cometido a la fiscalía o a sus auxiliares, exacto, a los agentes ejecutivos, en este caso la policía, la Dirección Nacional de Control de Drogas, el M2 en caso de viajes ilegales, los auxiliares del Ministerio Público. Pero puede ser esa víctima constituida en querellante y actor civil, o puede ser por apoderamiento directo por parte del Ministerio Público. En este caso se inicia la investigación que va a durar un tiempo, tiene un plazo. Va a depender de la medida de coerción que se le imponga y si se le aplica una medida de coerción. Suponte que el Ministerio Público esté a la presencia de un delito grave, que tenga plazos, la prescripción extintiva de derecho en materia penal va desde 1 año hasta 10. Y en algunos casos, como son los genocidios y crímenes contra la humanidad, no tiene vencimiento. No tiene prescripción. Pero suponte que sea un delito ordinario. En el caso de que nos ocupa en Odebrecht, la acusación que está haciendo es soborno y cohecho, y soborno en la inversión y en la cosa pública. En este caso, 10 años. El Ministerio Público perfectamente pudiera investigarte 10 años. Pero sin iniciar el proceso. Sin iniciar, porque si te cita, digo la Suprema en una jurisprudencia que algunos dicen que la citación inicia el plazo de la extinción del proceso. Que son 3 años. No, exactamente. Son 4 años ahora con la ley 1015. Se modificó en el año 2015. O sea que 2015. Ya en el caso específico de Odebrecht, que se presentó medida de coerción, entonces son 4 años, porque ya comenzó el proceso. Exacto. Y en el caso, fue declarado complejo el asunto. Pero no sé si habrá una extensión. Sí, de 6 meses más. 6 meses más, son 4 años y 6 meses. Ajá. Pero en el caso de aquella parte que la sociedad reclama, que no ha sido apoderado de manera directa por el Ministerio Público, que es la parte de las sobrevaluaciones, eso no ha iniciado desde el punto de vista procesal. Mira, recuerda, hemos estado hablando en algunas veces de que no podemos en República Dominicana perseguir 2 veces por la misma causa a una persona. Sí, pero en este caso estamos hablando de, ¿tú consideras que no son 2 hechos distintos? Soborno, sobrevaluaciones, ¿o es un solo caso? Se llama estafa contra el Estado. En tal de los casos sería la tipología penal. Sí, la tipificación es estafa contra el Estado. Tiene pena de 20 años. Porque fíjate, esto que tú estás planteando, si se puede o no se puede, es importante, porque una de las expectativas que la gente tiene es que precisamente en ese expediente que ha sometido el Ministerio Público, críticas que tiene la opinión pública, es que no se incluyó el tema de las sobrevaluaciones, aunque el procurador sí dijo que se habían solicitado unas auditorías
a la Cámara de Cuentas y que hasta que no tenga ese resultado no puede entonces determinar si existen hallazgos, si existen personas que puedan ser sometidas por esos hallazgos. Ahora, la pregunta mía en este caso específico, por lo que me has explicado de lo que es apoderamiento directo o una querella que pudiera tener alguien que se sienta afectado con estos casos, es si se trataría de un solo caso, aunque se sume a esta parte de los sobornos la parte de las sobrevaluaciones, o si se tratarían de dos casos diferentes. Mira, las personas que hace rato estamos trabajando el tema de investigación penal, porque en la República Dominicana, como te dije, a diferencia de en otros lugares, por ejemplo en Estados Unidos es imposible pensar que por el hecho de tú seas víctima puede constituirte en querellante y poner en movimiento la acción pública. La acción pública, su monopolio en esas naciones está a cargo del Ministerio Público. Aquí tú buscas un abogado, de hecho yo he llevado muchísimas querellas y condenado a muchísimos particulares en condición de abogado de una víctima. Ya esa experiencia nos da 20 años ya ejerciendo, litigando en los tribunales de la República Dominicana, me dice a mí lo siguiente: cuando tú tienes un delito complejo, como es el caso del soborno, que tú tienes que dar respuesta desde el punto de vista de pruebas certificantes a preguntas como ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cómo pasó? ¿Quién es el imputado? Aquí los imputados en soborno van a ser dos: la persona que entregó el soborno y la persona que recibió el soborno. Son dos personas. Entonces, hasta que tú no tengas respuesta a esas preguntas desde el punto de vista probatorio, tú no puedes ni siquiera citar a una persona. Es una novatada, a menos que sea, como dice una persona, que yo no puedo creer cosa igual, que fue un expediente que se abrió para cerrarlo y entonces beneficiar a la persona del no bis in idem. Yo no puedo creer eso, jamás. Yo creo en las autoridades de este país, como creo que se van a prestar para una sinvergüenzada de igual magnitud. O sea, ¿tú consideras que fue una novatada? Sí, pero fuera de la novatada, ¿tú consideras entonces, y esta respuesta me la puede dar luego de la pausa, te voy a dejar la pregunta, ¿tú consideras entonces que este expediente que ha sometido el Ministerio Público tiene la misma fortaleza que tenía en el momento de la coerción? Respóndeme esa pregunta luego de esta pausa, en Conceptualizando. Pues si fue una novatada. Lo que inició como una simple idea pasó a ser un programa televisivo y ahora se convierte en un canal de televisión. Televisión a otro nivel. Tecnología 4K. Lemisol, el lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol higieniza, refresca y protege la parte íntima como no puede hacerlo un jabón regular. Después de usar Lemisol, la mujer se siente limpia, fresca y segura de sí misma durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre Lemisol, nuestro mejor aliado. Lemisol, porque la mujer debe cuidarse. Búscalos en Sedanos, Navarros, Publix o su mercado favorito. La televisión convencional ha terminado. La transmisión análoga concluyó. La imagen HD ha cambiado. Nace la tecnología 4K y Lando Fino TV. Televisión a otro nivel. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. René, antes de que me conteste la pregunta que dejé en el aire, me gustaría que completáramos, a grosso modo, esas fases rápidamente de lo que es el proceso penal. Ya dijiste que hay una fase de investigación. En donde debo responder. Donde hay que responder desde el punto de vista probatorio. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo pasó? ¿Quién lo hizo? En el caso de un soborno, como es el caso que nos ocupa, quién recibió el soborno y quién entregó el soborno. Y es importante, hermano Julián, de rápido así, ¿verdad?, irnos a la letra de la ley. Los abogados creemos mucho en irnos a la letra de la ley. El artículo 177 de la normativa penal de la República Dominicana nos dice
que el funcionario público del orden administrativo, municipal, judicial, que por dádiva, promesa, prestase su ministerio para efectuar un acto que, aunque justo, no esté sujeto a salario, será castigado con la pena de degradación cívica y condena de una multa del duplo de la dádiva, recompensa o promesa remuneratoria, si que en ningún caso pueda la multa bajar de 50 pesos. Aquí, de la letra de la ley se extrae lo que se llama los elementos constitutivos de la infracción. Es decir, tú tienes que probar el hecho material, o sea, la dádiva, pero esa dádiva tiene que ser específicamente para que ese funcionario haga o no haga una actuación. ¿Cómo tú vas a probar eso? Sí, pero ya eso tiene mucho que ver ya con la investigación misma. Desde el punto de vista de las etapas, René, del proceso, porque quiero llegar al punto donde ya tengamos esas etapas cubiertas para poder entonces emitir un juicio crítico de lo que es el expediente en el momento en que estamos, donde se supone que el próximo paso que va a venir es una audiencia preliminar. Sí, una audiencia preliminar. Entonces, en cada una de esas fases, que nos hemos estancado un poquito en la fase de investigación, porque es la más importante. Porque es la más importante, porque es la que puede llevar las pruebas, ¿verdad? Sí. Los elementos probatorios, porque contestan las preguntas específicas de la investigación. Porque es una investigación científica. Si tú no tienes esa respuesta, tú no tienes caso. No tienes caso. No. Entonces, pero desde el punto de vista probatorio. No desde el punto de vista argumentativo. Argumentar no es probar, es una cosa que se dice recurrentemente en los estrados. Yo puedo construir un discurso desde el punto de vista de la lógica o muy organizado, esa premisa menor, esa premisa mayor. Y ser muy vehemente. Y muy vehemente, pero eso no quiere dejar dicho que yo tenga expediente. Eso no quiere dejar dicho. O sea, tú puedes no tener un caso y hablar bonito. Y hablar bonito. Pero no tiene caso al final, porque lo que da tener un caso es la letra de la ley procesal, la ley material, la ley procesal, cómo se hace, la ley material define la conducta y los medios de prueba que tú hayas aportado sano en su recolección, oportunamente en su aporte, que sean necesarios, pertinentes, razonables. ¿Cómo se justifica? Idóneos. ¿Cómo se justificaría desde el punto de vista procesal, por tu experiencia, el hecho de que uno de los imputados que había reconocido haber recibido dinero desde el punto de vista del soborno, pues de repente ya no fue incluido en este expediente y en esta acusación? Miren, es importante que usted sepa que el conflicto jurídico es un triángulo, de manera triangular afecta. Uno de sus lados, un triángulo equilátero, ¿verdad? Decíamos en la escuela, en las clases de filosofía del derecho. Uno de sus catetos representa los intereses políticos, otro los intereses económicos y otro la hipotenusa, la ley. Oiga bien, la ley positiva. ¿Qué pasa? Que inmediatamente tú activas el conflicto, ese triángulo comienza a girar, pero va de un lado intereses políticos. Desde el punto de vista del proceso, lo que hemos participado en procesos largos en este país, hasta llegar a Corte Suprema, tribunales constitucionales, te podemos decir que después del conflicto jurídico, quedan los daños políticos y los daños económicos. Daños, claro. La afectación. Entonces, una persona miembro del comité político, por eso digo fue una novatada, conocerle medida, trancarlo, indistintamente que haya o no cometido ya te hicieron un daño ahí. Sí, pero a él solo. A la familia. Y él no pertenece a una institución. También. Recuerda que los intereses políticos que tú defiendes como gobierno, tú le puedes dar armas a los otros para que te ataquen. Ya comenzaron a dar armas, porque desde el punto de vista jurídico, se recuerda que lo jurídico procura mantener la paz pública y la convivencia pacífica mediante acciones que sean justas y útiles. Los intereses políticos no buscan eso. O sea que si los partidos políticos se ponen de acuerdo y están en paz con que no haya persecución y con que haya impunidad. Eso siempre fue lo que pasó aquí. Y con que haya impunidad no hay problema. Eso fue lo que siempre pasó en República Dominicana. De hecho, este expediente se está llevando a cabo por un tema sencillo, intereses económicos. Espérate. Tú me estás diciendo, René, que la aplicación de la justicia en la praxis, de acuerdo a tu experiencia, luego de entender esta parte de este triángulo, ¿verdad? Del conflicto. Del conflicto. Con ese ingrediente político, con ese ingrediente económico y jurídico.
La ley que, positiva. Y que el objetivo fundamental de la justicia penal De la ley penal. y de la ley penal es es la paz pública. pública. Sí, pero ese no es el interés de la política. Espérate. El hecho de que los políticos se pongan de acuerdo y estén en paz significa que cualquier sentencia pudiera decidir, por ejemplo, un combate a todo lo que sea corrupción, porque todos los partidos están de acuerdo, o viceversa. Borrón y cuenta nueva desde el punto de vista... No ha pasado eso en República Pero espérate, Dominicana. desde el punto de vista práctico, eso es lo que tú estás diciendo. Mire. Eso es lo que ha pasado aquí. Pero eso ha pasado en muchas ocasiones. De hecho, hay una figura que se llama la amnistía, que es una figura que cuenta la clase política. Y en 78 tuvimos una amnistía de algunos delitos. Se fueron mansos y cimarrones, dicen algunos históricos del derecho. Pero es importante que usted recuerde esa clase de política que usted tomó hace mucho rato, ¿verdad? En donde, ¿cuál es la finalidad de la política? La finalidad de la política es llevarte el gobierno, porque el gobierno es la imposición de una parte de la población sobre la mayoría de la población. Ese es el juego. O sea, yo me río mucho con sobre todo los muchachos en la universidad que tienen tanto interés en el estudio de la norma. Y entonces ellos quieren estudiar derecho porque la finalidad de estudiar derecho es que se haga justicia. El problema es que el ejercicio de la justicia es un acto de gobierno. Y como ya por ser un acto de gobierno ya comenzó mal. O sea que... Porque es una imposición. La justicia pura es un espejismo. Siempre ha sido un espejismo. Y en naciones, te estoy hablando en naciones en donde Inglaterra, y te puedo poner un ejemplo. Inglaterra España estaba pidiendo a Pinochet, ¿recuerda? En extradición. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Inglaterra? Le pagó un favor político que él había hecho con el conflicto de las Malvinas y no lo mandó, siendo socio. Pero el derecho internacional decía que internacional americano, que si una nación ataca a un país americano, todos los países americanos se ponen en bloque en la defensa del país atacado. Y Estados Unidos participó en la defensa de las de Argentina en el conflicto de las Malvinas. No. Entonces, o sea, lamentablemente el ejercicio del derecho y los tribunales es un acto de gobierno. Y como acto de gobierno se ven otros aspectos, como es el caso del interés económico. Todos los días se transan conflictos importantísimos con temas de dinero. Yo estoy hablando de muertos. ¿Cuánto tú quieres? 10 pesos y lo dejamos así. En estos casos como de este tipo, ¿no se pueden dar soluciones alternativas del conflicto? Ya se comenzaron a dar. ¿Negociaciones? Se comenzaron a dar. Se llaman criterios de oportunidad o testigos de la corona. Mal, que en República Dominicana no se puede, y por eso que te digo que son novatadas abismales, porque ya se ha juzgado, y es jurisprudencia firme, que un testigo, que no puede ser testigo un imputado contra otro imputado. Se ha juzgado eso y eso es jurisprudencia firme en el caso particular de la República Dominicana. Entonces, de repente cuando tú ves que un fiscal, en este y otro caso, el caso de San Francisco, de la jovencita que desgraciadamente fue muerta y en circunstancias que todavía están en los tribunales, y entonces tú quieres poner como testigo de ese hecho a una persona que primero fue imputada. Eso es una novatada, porque desde el punto de vista de la valoración de ese testimonio no es idóneo, porque ha sido levantado con un interés fundado en la causa. Y lo más lógico es que en un juicio, y es lo que ha creído la República Dominicana hasta este momento, que si nos acusan, y te he puesto ese ejemplo en otras ocasiones, si nos acusan de un hecho, yo diga, para salvarme de ese lío, que fue usted que cometió los hechos. Y entonces yo digo que no, que y entonces, ¿quién le van a creer? Duda razonable. Porque recuerda que hay una serie de reglas, y una de las reglas en el proceso para la adopción de una sentencia firme es que deben los medios de prueba apuntar más allá de toda duda razonable desde el punto de vista de la certificación que los hechos tuvieron ocurrencia. Y además apuntar de que esa persona que está siendo imputada es la persona que tuvo dominio del hecho y que no tenía ninguna causa de justificación para la comisión del hecho. Y que esa conducta que se ha probado es una conducta punible. Eso es lo que se va a juzgar. Todas esas cosas que dicen los abogados en estrado, bla, bla, eso es de más que están hablando. Al final, todo el tema se centra en estas preguntas. Desde el punto de vista... ¿Y dónde? Porque eso está marcado. Si no hay un caso. No, y está marcado por el modelo constitucional que nosotros tenemos. Recuerda que nuestra Constitución plantea que nadie es penalmente responsable por el hecho de otro. Y que solamente se le podrá aplicar penas a una persona por su hecho propio. Penas
privativas de libertad o del abanico, del digesto del derecho penal. René, asumamos que tenemos un caso y que ya pasó la fase preparatoria y que viene el acto conclusivo. Ahí tenemos dos opciones. El Ministerio Público puede archivar. Ya hizo eso. Ya hizo eso. Archivó contra algunos. Ellos dicen que han hecho un archivo provisional. No se puede. Y tú dices que el archivo provisional no se puede. Ya ¿Por qué no se puede? Se juzgó en un caso en República ¿Cuándo se Dominicana. juzgó? Se juzgó en el caso del senador Amable Aristi Castro, en donde la Procuraduría había producido un archivo provisional y la Suprema dijo que el archivo provisional no existe. Usted archiva porque usted no puede mantener en estado de no acceso a la justicia y de no solución definitiva de un conflicto a una persona. Yo te archivo provisionalmente y si yo quiero te acuso. No, te me acusa o me extingue la acción. ¿Cuáles son las causas de la extinción de la acción penal? Del archivo de la acción o de la extinción. ¿Cuál quieres saber? De la extinción. Bueno, de la extinción, la normativa procesal penal en el artículo 44 de la misma te va a dar cuáles son estas causales. La primera causal que te va a dar es la muerte del imputado. ¿Y por qué la muerte del imputado? Bueno, como es... ¿Y cómo tú lo vas a juzgar si está muerto? ¿Cómo lo vas a juzgar? Sin embargo, la acción civil puede subsistir a la muerte del imputado, pero la acción penal queda inmediatamente extinta con la muerte del imputado. Otra de las causales es la prescripción, la amnistía, el abandono de la acusación en infracciones. Estoy leyendo el artículo 44, la letra de la ley, ¿verdad? El abandono de la acusación en las infracciones de acción privada, la renovación o desistimiento de la instancia privada cuando la acción dependa de aquella, la aplicación del criterio de oportunidad en los casos previstos por este código, el vencimiento el vencimiento del plazo de la suspensión condicional del procedimiento, la muerte del imputado en los casos de declaración privada, salvo que ya haya sido iniciada por sus familiares. En el caso de la víctima, cuando muere la víctima también se extingue la acción, el vencimiento del plazo de duración del proceso, el vencimiento del plazo de duración del procedimiento y el pago máximo previsto para la multa en los casos de infracciones sancionadas solo con la pena, la pena de multa. ¿Y en el caso de los archivos también hay prescripción? Sí. ¿Cómo es eso? Ya, porque cuando yo archivo el expediente, conjuntamente con el archivo del expediente, ya tengo la imposibilidad de volverte a perseguir. ¿Qué significa eso? Es que estas 8 personas que fueron excluidas y archivados jamás en la vida podrán ser juzgados por eso. Por eso no. Ya. Y entonces, ¿por qué se crea esa expectativa en la sociedad y en la opinión pública de que puede ser que mañana aparezcan nuevos datos, nuevas pruebas y que estas personas puedan entonces llevarse a juicio? Incluso muchos analistas, incluso juristas, han estado en los medios de comunicación y pasan desapercibido este tema y lo tocan con esta tranquilidad como si ese hecho no fuese realmente importante. Mira, Julián, en uno de los programas que usted gentilmente me invitó, yo le decía que el conflicto penal tiene fases psicológicas. Una primera fase en donde la víctima pide venganza, una segunda fase en donde la víctima pide justicia y una tercera fase en donde la víctima tiene piedad y hasta llega al perdón del imputado. Y la gente, los que están en el Ministerio Público, aunque no son abogados de mucho litigio, pero tienen mucho tiempo haciendo lo mismo y ya ellos saben un poco de esto. Ellos saben que en este momento la población está pidiendo venganza. Venganza, castigo. Sí, venganza, que le quiten todo, venganza. Justicia un poquito más adelante que se va a pedir. Entonces, ellos saben que destaparse con un archivo sin dar un anestésico, un anestésico argumentativo se llama eso. O sea que esto es un mareo, como dice la gente. Sí. ¿Un mareo? Sí. La anestesia marea. Sí. Yo te voy a acusar más adelante, tranquilo, no te preocupes, tranquilo. Y ya ahí se va a olvidar porque va a llegar. Ellos están esperando la fase de la misericordia y el perdón, la compasión. Y este hecho que hoy sale, por ejemplo, y se comunica en la prensa nacional, pues del caso de Félix Bautista. Hoy se planteó esto, cuando yo lo vi y leí la crónica de lo que se plantea allí, me recordé de la situación de los archivos, porque se habla de un no al lugar, y que entonces realmente ese es un caso que puede volverse a abrir. No, en el caso, ni siquiera, ya, mira, ¿Cómo es esto? Yo te voy a decir, la justicia penal
es mundial, universal, no mundial. ¿Verdad? La gente habla de universal, pero es mundial. ¿Qué quieres haber dicho? Si tú me procesas en Haití por un hecho y me descargan en Haití, no importa que sea por lo que sea, salvo que sea por corrupción, y que entonces tú logres probar esa corrupción y sanciones a estos jueces, y ahí el peligro que tienen algunos jueces de la Suprema Corte de Justicia. Sí, yo vi eso, que hay un problema, que como que lo está persiguiendo. ¿Cómo va a ser? Sí, yo recibí algo por las redes sociales como que estaban persiguiendo. No. Como que los Estados Unidos tenían la mira puesta. La mira. Sí. Pero eso es peligroso, porque si... Oye, porque ¿Eso es cierto? No, yo no sé. ¿Tú no has escuchado sobre eso? No he escuchado sobre eso. Ahora, sí te puedo decir que es peligroso porque es el único camino que tú tienes de atacar una sentencia firme. Si tú puedes probar que la sentencia fue adquirida mediante corrupción, una sentencia de descargo, tú la puedes atacar en cualquier sentido. Cualquier sentido, eso es peligroso. No creo que los Estados Unidos estén ingiriendo en la política interna de la República Dominicana. Ellos nunca lo han hecho. No, bueno, Ni sí. en el 16, ni en el 65, ni ahora Bueno, cuando jalaron al ministro de Relaciones Exteriores que lo mandan a buscar. Sí, pero yo te dije que él iba a dar Ellos una no se vueltecita. meten en esto. Nunca se han metido en este país. Este es un país soberano. Se oye como sarcástico. A ti no se te Se oye olvida como sarcástico que somos eso. un país libre y soberano. Se escucha sarcástico. No, que te estoy diciendo porque eso lo discutimos el otro día. ¿Y cómo tú me dices a mí que ellos No, se yo creo meten? que en este caso, yo no creo, o sea, yo no conozco la información que tú me estás dando. Ahora te estoy diciendo que en dado caso de que esa fuente que te ha revelado esa información lleve razón, puede ser peligroso. Pero son porque ellos mismos los que le han quitado la visa a Félix Bautista. Bueno, sí. Ellos Porque tienen eso es derecho un acto soberano de... Ajá. Tú vienes a mi casa, viene el que yo quiera. Oh, Yo no, mire, usted no va a entrar más aquí, ya. exactamente. Eso es un acto soberano. Cuando un Estado Pero no te podemos hacer eso confiere con la migración haitiana. un visado, sí lo podemos hacer, lo estamos haciendo. Lo que pasa, yo te dije en el caso de la migración haitiana, cuando tú me hablabas, que no, que yo te dije, mira, que es un mito, vete que es un mito. Ha pasado un año, un mito. Porque el Estado de corporación necesita esa mano de obra. Mira, no te me diciendo. desvirtúes del tema, René. Sí. El expediente de Odebrecht, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a este análisis que tú has hecho, ¿qué va a pasar? Bueno, mira, desde el punto de Los vista... 8 primeros se fueron. Ya y está extinguida la ya acción. estamos en la parte psicológica. Ya, para sí, que sí. la gente le coja esta pena. Sí, más adelante. Y ya más adelante. Sí, Eso sí. murió. Sí, ya, se extinguió la acción. Si dentro de X tiempo, 6 meses, se quiere revivir, esta gente van a conseguir sus abogados y van a demostrar que no es posible doble persecución. volver a ser juzgado por la misma causa. Así es. Punto. Ahí Perseguido, muere. en este caso perseguido. Porque recuerde que no puedo ser perseguido 2 veces por el mismo hecho, ni tampoco juzgado 2 veces O sea, por que el sería mismo hecho. una doble... En este caso, ya ellos fueron perseguidos por ese hecho y se les dio una extinción de la acción. Ya extinguió. Se extinguió y no hay penal, extinción provisional como la gente cree. No. O sea, que en este país se abusa de la gente que no sabe eso. Que se Donde pasan, quiera. Que se pasan años supuestamente en jaque. Donde quiera, porque tú necesitas darle. Yo te decía, cuando tú hablabas de manera muy despectiva y muy fea, de que de tales bocinas, una cosa muy grosera, yo te decía que los abogados, que la clase política y los comunicadores servían como esos elementos dentro del Estado democrático que llevaban consuelo en la indigencia a la gente. O sea, es evidente que tú necesitas que para mantener la paz pública, que la mayor parte de la población se trague el cuento de los actos de gobierno que tú estás haciendo son justos y útiles y te mantenga en la prefectura. Siempre fue así. Suena un poquito cruel, un poquito descarnado, pero es así desde que el tiempo es tiempo. Tú vas a utilizar la comunicación de masa con la finalidad de adormecer a las masas y acepte tu gestión de gobierno. Y para eso tú necesitas relacionistas públicos. René, ¿qué va a pasar, abogados, ¿qué va a pasar entonces ahora en la fase preliminar con el caso de Brecht? ¿Qué va a pasar ahí? Se va a presentar acusación. Ya la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo a lo que tú dices, está comenzando a recibir presión. Bueno, yo vi un comunicado ahí que me llegó. Bueno, pues entonces va a comenzar a recibir presión por parte de los Estados Unidos. Tú hablas, tú sabes, los Estados Unidos cuentan con una herramienta que es quitarte la visa y exponerte públicamente. No creo que los jueces de la Suprema Corte atrevan a hacerle eso. No creo, uno no sabe. Pero son los Estados Unidos y tú vas a mi país. No, pero la visa tú se la das a quien tú quieras. Y se la quito a quien yo quiera también. Eso es así. Como Estado, ¿verdad? Bueno, pero lo que pasa es que el dominicano le gusta mucho tener su visa norteamericana.
una cosa, porque hay más sitios para donde ir, está Punta Cana y Villa Altagracia. Sí. Visite Villa Altagracia. Hay muchos lugares preciosos donde ir, pero la gente va. Entonces ahí lo que va a pasar es que se va a leer esta acusación y se va a verificar si existe, dice la norma penal 304 y 303, si existe probabilidad de una condena. Y con las pruebas que ha dicho el Ministerio Ese- Público en este expediente, ¿existe probabilidad de condena para estos 7 imputados? Yo te puedo hacer preguntas desde el punto de vista de los medios de prueba que tú ¿Qué conoces dice? la acusación, No, ¿qué dice? que dicen ellos. Exacto. ¿Cómo pasaron esos hechos? Responde a la pregunta nada más. Tú no puedes responder esa pregunta. ¿Quién dio qué cosa y para qué lo dio? Bueno, hay una teoría del caso. Hay una teoría, desde el punto de vista probatorio, esa teoría tiene sustento. Dime qué medio de interpretación tecnológica o qué testigo presencial tú tienes mediante el cual tú puedas establecer que una persona entregó un dinero para voltear la voluntad del Congreso. Recuerda que estos son actos de gobierno, esas contrataciones internacionales que comprometen a la República Dominicana y que necesitan del aval del Congreso. Una de las cosas que dijo uno de los abogados, recuerda, yo fui juez algún tiempo y ya uno aprende a oír más de lo que dice. Una de las cosas que dijo uno de los abogados de los imputados fue, bueno, pues entonces aquí hay que imputar a la mayoría del Congreso que votó por esos préstamos, porque ¿cómo fue el soborno? ¿Cómo? Ellos eran tan estúpidos que nosotros pudimos. Bueno, hay una lista también que se compartió, donde en esa lista Estaban todos. no comienzan con los 3 últimos presidentes de la República y sigue abundando con una serie de... Mira, me están acusando de corneta y bocina. Yo voy a venir No, aquí no, donde no. ti. Aquí están diciendo y que bocina, yo no sé. Bueno, pero bocina de quién? Pero yo no de eso quiero yo saber. Aquiles lo que tiene que decir es de quién que yo soy bocina. Sí, ¿verdad? Bueno, pero la gente tiene derecho a opinar. Pero está bien, pero ¿cómo va a decir Aquiles que yo soy corneta y bocina? Yo ni siquiera yo he dado opinión a título Lo personal. que pasa es que tú no quieres dar opinión personal. No puedo dar opinión a título personal porque primero yo lo que soy es abogado y yo estoy haciendo un análisis objetivo sobre la letra de la ley. Pero imagínate que me está acusando este señor sin yo dar opinión a título. Imagínate que yo diera opinión. René, aquí tú eres aguilucho, liceísta, escogidista, estrellita, obligado. Yo soy abogado aquí en No, República pero Dominicana. desde que tú hablas, la gente de una vez dice, ese es liceísta, o ese escogidista, o ese aguilucho. No, Y pero eso creo pasa que- con la política también. Pero creo que tus actos van a ir delatando que tú eres. Yo tengo 20 años trabajando en República Dominicana y todo el mundo sabe que yo soy abogado. Por el tipo de litigio que yo he tenido en este país. Yo no René, soy abogado. dentro del proceso que hemos venido analizando, está descartado técnicamente, como tú lo has dicho, que los 8 imputados que fueron archivados, pues, fuera de lo que es ese proceso psicológico de manejo del cambio para que la gente se adapte a esa triste realidad, según algunos, ¿verdad? De que realmente ya se archivó y se extinguió la acción penal. Sí. Página a la izquierda. Ahora, en esta audiencia preliminar, ¿tú consideras que así como estaba flojo el expediente, que la misma jueza Germán Brito, pues prácticamente desautorizó con sus opiniones al juez Ortega, que fue el que dio la coerción inicial, que dado lo que has planteado, de poder haber respondido en aquel momento el qué, el cómo, el cuándo, el quién, no se tenía un caso, tanto así que después se varía en la medida de coerción y todos los que estaban guardados en un resort fueron puestos en libertad a pesar de la presión social y la presión pública. En ese punto la técnica jurídica pues fue la que prevaleció, independientemente de que en ese triángulo esté la parte política, Sí, la la parte jurídica jurídica, nada más la jurídica prevaleció. y la parte, yo creo que en vez de un triángulo es cuadrado, porque también está la parte social. La sociedad no importa. Sí, cuando se también administra la importa justicia. porque había presión. Y entonces, Mira, déjame explicarte. económicos, el tema. jurídicos Mira por qué la sociedad no no, importa. pero de déjame rápido. acabarte de formular, porque tú no me estás dejando formular, porque te quiero llevar a que concluyas en esa parte. ¿Tenemos un expediente tan flojo como el que teníamos? Es una primera pregunta. No, ahora está más flojo. Ahora está más flojo. ¿Por Claro, qué? fíjate qué es lo que es que pasa, y es una pena eso que pasa. Mira, cuando tú colocas a un ministerio público en un proceso acusativo como este, primero es una persona que no tiene el entrenamiento que tienen los defensores, que lleva muchos expedientes, que no cuenta con los recursos
Cuando tú haces una defensa de este tipo, tú tienes más recursos que la fiscalía. ¿Tú sabías eso? ¿Por qué? Más cuarto tú tienes y cobras más. Y le puedes dedicar más tiempo al expediente. Porque la fiscalía tiene muchísimos. Muchos casos y tiene que llevar un trámite. O sea, para que un fiscal contacte a un testigo, es un trámite. Burocrático. Sí, yo llamo a mi investigador y le digo, búscamelo, ubícamelo ahí, que me llame cuando tú estés con él y ya. Y yo le ¿cuántas horas tú gastaste? Toma tanto y ya. Eso es el abogado defensor. El abogado defensor. Entonces, inmediatamente ya tú anuncias tu línea de acusación, debe haber dado respuesta a las preguntas de la investigación, que es como cuándo, dónde, quién, ¿verdad? En ese mismo momento ya, yo que no tengo mucho trabajo, o los otros trabajos los tercerizo, y me centro en este solo, y empiezo yo a dar una versión en mi antítesis a esas mismas preguntas y a buscar elementos de pruebas, ese se llaman de refutación, que van a refutar tus medios de prueba. Tú vas a ver los escritos de esta gente. O sea que la expectativa que se puede tener con este caso, la inferencia que se puede hacer de acuerdo a lo que ha sido la práctica del mismo caso, sí. y la tendencia que ha llevado, es que es muy probable de los 7 imputados que van a preliminar, quizás se queden 3 que pasen a una fase, de juicio, de una apertura de juicio, fácilmente. Y los demás bueno, ahí yo estoy viendo, es posible. Hay dos que aparentemente la misma tendencia lo lleva, y quizá uno más. Sí. Pero en fase de juicio va a ser un poco difícil, que cuando ellos comiencen porque una de las cosas que en el expediente de uno de los senadores que se acusó, no pudo llevarse desde el punto de vista probatorio a indicar qué fue lo que él hizo. Sí, sabe que es un caso largo, complejo, René, y no lo vamos a poder resolver nosotros, aunque intentamos, ¿verdad?, que se pudiera plantear un análisis, pero yo creo que lo que has aportado en el día de hoy le puede dejar a la gente un pensamiento de que no se cree muchas expectativas en función de lo que va a ser esa fase preparatoria, que se debería tener entonces un expediente demasiado fuerte, con una base probatoria demasiado fuerte, para que entonces no se sumen más extinciones penales a los imputados. Quiero agradecerte, René, por nuevamente estar aquí. Nos hace falta siempre tiempo, y agradecemos pues que nos acompañes. Y a ustedes, amables televidentes, le damos las gracias por acompañarnos siempre en este su programa, Conceptualizando. Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel.